saludo muy especial para un colega de la radio. Nos está escuchando en Miraflores, para Fernando Chapi. Un abrazo para ti, que nos cuenta que se puso a bailar con Modern Talking, dice, en el paradero. En el paradero. Buena, Fernando Chapi, un abrazo para ti. Gracias por escuchar la radio a esta hora, presentando la buena música noventera. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Misterios, como no podía ser de otra manera, pues. Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez. Para todos los que me escuchen en Radio Arequipa Internacional FM, en estación Lamas 96.3 en la región San Martín, en Imperial 299.5 en Lima Sur los domingos, en Edenex.es, la radio del misterio, por supuesto, en Misterio Infinito Perú, en YouTube. Espero que ahora que ya finalizó este día, se encuentren ustedes satisfechos con lo que hayan estado realizando, ya sea en su ámbito familiar, laboral, de pareja, en lo cotidiano y en lo extra cotidiano, que les haya sorprendido y haya roto con la rutina el día de hoy. Un fuerte abrazo. Pero cosas que rompen con la rutina, ustedes saben que de esas hablamos bastante en Misterios al Anochecer, pero pocas, como la que le ocurrió en algún momento de 1971, a un personaje de nacionalidad española que ni siquiera hasta el día de hoy quiere mencionar su nombre y su apellido verdadero, así que se le identifica únicamente como MM, así como los chocolates estos M&M o M&M, algo así. Bueno, ¿qué es lo que le ocurrió a M? Se encontraba en la zona de Ketama, entre Alhucemas y Tetuán, al norte de Marruecos. Marruecos estuvo durante buen tiempo con una zona de colonización francesa y otra zona de colonización española, por eso hasta ahora pues hay bastante gente que habla francés y español en Marruecos, ¿no? Muy aparte de que la zona del Sahara Occidental sí eran pues provincias plenamente españolas, ¿no? Sayelamra y Río de Oro, si no me equivoco eran los nombres, y por ahí estaba Sidi Ifni, bueno, en fin, cosas de que a veces me pongo bastante friki con estos asuntos de la historia mezclada con la geografía. La cosa es que, bueno, 1971, Ketama, entre Alhucemas y Tetuán, al norte de Marruecos, MM de nacionalidad española estaba regresando justamente de Tetuán a Alhucemas en un autobús. Había viajado por unos negocios que tenía con el consulado español, junto con otros españoles que también vivían en Alhucemas, ¿no? Entonces, en un momento hasta aquellos minutos tranquilo viaje, tranquilo trayecto, se detienen en un puesto de control policial, porque la carretera resulta que había un momento en el que ya no se podía continuar porque estaba bloqueada. Informaban que estaba bloqueada debido a que había habido una cierta nevada. A ustedes les puede parecer raro, pero en realidad en Marruecos hay zonas también donde la climatología no es plenamente la de un desierto. Están los montes Atlas, que algunos relacionan con el nombre no solo del océano Atlántico, sino también con la Atlántida. Entonces también llueve y también nieva y hace su frío de cuando en cuando, depende de la época, en los desiertos, ¿no? Entonces justamente habían habido unas nevadas en esa zona, así que decidieron pues desviarse, utilizar un atajo, ¿no? Porque no estaba, digamos, solo MM, también, como digo, estaba con otros 4 acompañantes.
y de común acuerdo dijeron: utilizaremos un atajo. Vamos a acercarnos a esta aldea cercana llamada Ketama. Y de pronto todos observan, es decir, 5 personas observando lo mismo, difícil que sea algún tipo de alucinación, algo que describieron como una mujer muy hermosa, sola en el camino. Entonces el señor M le dijo a los otros 4 hombres que tenía intención de detenerse para ver, quizá era alguien que estaba en problemas, en una situación de riesgo, pero uno de sus compañeros, que conocía bien la cultura del lugar, se puso muy nervioso y le dijo que no se atreva a pararse, porque según su punto de vista, podía que no se tratase de una mujer, sino de una especie de jinn, o sea, de genio, según la cultura, la tradición islámica, ¿no? Otros dirían de un demonio, aunque no es exactamente eso, ¿no? Pero un genio que podía ser juguetón cuando menos, o directamente maligno. Y que su nombre era Aisha Kandisha, porque él ya había escuchado a muchos lugareños que con temor, con respeto y con ningún deseo de querer cruzársela, la mencionaban seguido, que se la habían encontrado antes, que hacía su aparición precisamente en ese camino por el que ellos habían tenido que transitar debido al bloqueo del otro, ¿no? Por esas casualidades extrañas que hay. Entonces, según la tradición de esos lugares, esta genio, Aisha Kandisha, suele asumir la forma de una mujer hermosa, muy atractiva, pero que si te fijas bien, tiene algo que no va. Debajo de sus ropajes se vislumbran unas patas de animal, quizá de cabra, lo cual ya nos trae recuerdos de otras cosas, ¿verdad? Ahorita llegamos a eso. Bueno, lo cierto es que los protagonistas de la historia estaban bien preocupados y dijeron, en el caso de MM, bueno, ok, no voy a parar, pero por si las dudas voy a descender un poco la velocidad. Vamos a pasar por el costado, de repente es efectivamente una mujer en problemas, y pasando por su lado, la miraron y se dieron cuenta de que verdaderamente sí, era una mujer que no parecía tener nada extraño, que era muy hermosa, llevaba una túnica blanca que le caía hasta las rodillas. Podía decirse que era una presencia imponente o cuando menos elegante y un tanto sensual también. Entonces, claro, la túnica llegaba hasta las rodillas, pero donde acababa la tela, la sorpresa y el espanto se plasmó en el rostro de estas personas. Se aturdieron al darse cuenta que verdaderamente, como decían los lugareños, como decían sus tradiciones, tenía no pies, no piernas, ni siquiera piernas deformadas, sino que eran tal cual patas de algún animal, un antílope o una cabra quizá. Ya en este momento se percatan que además la mujer tenía como un brillo, como si la rodeara un aura dorada que la estaba además protegiendo de la nieve que también se veía en esa zona. Como digo, había habido al parecer algún tipo de nevada inusual. Ya con el terror, el espanto y las alarmas que se encienden en el cuerpo frente al peligro, salieron a toda velocidad. Este caso ha sido publicado en, digamos, un libro, Seres de otra dimensión, explorando lo inexplicable. Su edición en español, a través de Kindle. Y lo compartieron como un post en el grupo de Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena de Albert Rosales. Ahora, ¿qué era lo que yo les quería decir? Sencillo, que sabemos que podemos estar hablando de seres que se presentan en distintas partes del mundo, tiempos y situaciones, pero que obedecen a una misma realidad. Los disfraces cambian, pero la realidad subyacente es la misma. ¿Por qué? Porque esto de
personajes, hombres o mujeres, a veces muy atractivos, a veces todo lo contrario, que se aparecen en solitarios caminos, en alejados parajes, y que lo que rompe con la aparente normalidad, aunque una normalidad un tanto singular, aunque suene a contradicción, es que tienen patas de animales o de cabras, ¿no? Aquí en Perú eso se ve con el asunto del famoso chuyachaki, ¿no? Que lo pillas como que es un embaucador, como que no es quien parece, porque por lo menos una o acaso dos de sus patas o piernas, pues o está como torcida, volteada, o pertenece a un animal, a un venado o a lo que fuera. Y también esto se escucha de otros casos en Asia, en Europa, no importa la cultura. Si estás en un pueblo cristiano, animista, musulmán, como en este caso que es de Marruecos, o eso es lo de menos. Parece que todos han observado lo mismo y podría estar en la génesis también, pienso yo, de estos, por ejemplo, ¿no? Todas las antiguas culturas han tenido el asunto de los dioses que los representan como parcialmente humanos y parcialmente animales. En Egipto eso se vio mucho, ya que hablamos del norte de África y de una cultura también semítica, ¿no? Anubis, que a veces lo representaban como un chacal pleno y otras veces como un ser bípedo de cuerpo humano, pero con cabeza de chacal. Igual, a veces también a Bastet, la diosa gata, o a Sekhmet, la diosa leona, las podían representar como una gata o como una leona o como un ser bípedo de características humanas, pero la cabeza era lo que cambiaba, ¿no? ¿Y quién diría que hasta ahora son raros, pero hay casos de personas que en contextos muchas veces ligados a prácticas un tanto negativas, ¿no? De lo que antes se hubieran llamado hechizos, adivinaciones, y hoy más lo reconocerían como brujería, hay quienes afirman haberse topado, así sea brevemente, con estos seres que tienen pues un cuerpo como de persona, pero una cabeza como de animal. Otros lo relacionan con el asunto de la criptozoología, ¿no? Quizás sean nuevos nombres, incluso más científicos, para viejas realidades, ¿no? Que aparecen seres que tienen características entre lo humano, o por otro lado también hay a día de hoy, amigos, aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI, hay incluso personas que ya no es que te hablen de que han visto al pie grande, o a un extraterrestre, o al monstruo del lago Ness, que sería un plesiosaurio superviviente de la etapa de lo que antes llamaban el secundario, ¿no? Sino hay gente que afirma que hasta ahora ven cosas como sirenas o genios, como es el caso que acabamos de contarles, ¿no? Quizá sea, como digo, algún tipo de realidad que es la misma a través de ni siquiera los siglos, sino claramente los milenios. Pero bueno, por ahí que asumen algunos cambios y ya la mente humana es la que hace el resto. Ahora, hablando de luces y de cuestiones extrañas, justamente en estos días de Semana Santa hubo una, y así lo titulaban, ¿no?, en ciertos medios españoles. Justo ya que estamos en Marruecos, cruzamos el estrecho de Gibraltar y nos vamos a España. Extrañas apariciones de luces en el cielo que fueron vistas desde Castellón, ¿no? En un área relativamente grande tomaron distintas fotografías y videos de un jolgorio absoluto de luces, como si fuera un anillo así de lucecitas, como si fuera el cañón de estos de las discotecas que a veces anuncian el espectáculo, los conciertos, irradiándolo hacia el cielo, pero parecía que en la zona no hubiera alguna discoteca o tampoco alguien que estuviera teniendo un juego de drones y quisiera hacer fantasía en el cielo. Entonces hasta ahora permanece la incógnita, ¿no? ¿Qué es ese anillo de luces que se ha visto? Por supuesto, mucha gente lo achacó incluso al fenómeno ovni. Entonces, para que vean, ¿no?, este tipo de cosas que antes hubieran sido tomadas como presagios, como mal agüero, o por ahí en algún caso también como señal de buena aventura,
ahora se asocian con cosas como naves de otros mundos. Pero ya que estamos hablando de seres extraños que no deberían existir, pero que hay personas que juran y rejuran que se los han topado, como digo, como en el caso de Marruecos, en medio de una carretera, o como en el caso que viene ahorita, dentro de la propia casa, dentro del que sería nuestro templo, lo más íntimo, también ha habido, ¿no? Este es un caso que viene de mucho tiempo atrás. De hecho, desde hace 90 y tantos años en el pasado. Igual seguimos en un ambiente nevado, nevada extraña, la que les conté del caso de Marruecos, pero ahora es una nevada en un lugar que sí se nos antoja más frío en la imaginación y en la realidad, Escocia. Un caso de visitante nocturno. Pero no la típica sombra que algunos dicen que observan dentro de su habitación, no el extraterrestre gris cabezón de ojos casi como de insecto que otros afirman que han visto descender de naves o que los han encontrado hasta dentro de su propia casa. No, sino algo, no sé si más aterrador, pero por lo menos más rompedor inclusive, con los esquemas de quienes afirman haber sido testigos de esto. Y el testigo era un jovencito, posiblemente un niño en ese tiempo, que por lo mismo se encontraba, quizá nosotros venimos a este mundo, como dicen, casi como una tabula rasa, ¿no? Y por lo mismo somos como una esponjita, hasta que después la socialización, el encuadre que nos dan muchas veces en la educación, que afirma ser muy racionalista y que nos despoja de esa ventana hacia la inocencia de un mundo que está vivo en todas sus formas, ¿no? Y de pronto desaparecen los amigos imaginarios de la infancia, que muchos dicen que quizá no siempre son tan imaginarios, quizá son vislumbres de otras realidades, y se enseña a los niños y a los adolescentes, y después al adulto, a amargarse y simplemente ocuparse de temas como el trabajo, que no seas excesivamente creativo, no seas excesivamente soñador, porque esa es una supuesta actitud inmadura, impropia, poco seria, incluso puede ser visto como algo que te puede restar puntos a la hora de buscar un empleo. Entonces se le castra al ser humano ese tipo de cuestiones que son tan naturales. La capacidad de soñar queda terminando relegada únicamente para los momentos en los que cae la noche y uno buenamente puede entrar de la vigilia al sueño por unas cuantas horas, no siempre profundamente tampoco disfrutadas, ¿no? Entonces, son interesantes estos casos de personajes jóvenes y de épocas más tranquilas que la actual. Volvemos. El personaje, el protagonista, es Richard Curl. Cuando escribe esto, lo hizo en el año 1937, cuando él ya era un escritor, un autor bastante conocido allá en Escocia, pero él nació en 1883 y falleció en el 68. Le tocó vivir una época bastante convulsa, de muchos cambios. Definitivamente se enteró de asuntos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si en algún momento incluso habrá sufrido por este tipo de conflagraciones alguna pérdida o algo particularmente cercano. Para alguien que haya vivido esas décadas, además, observó el auge de la radio, la televisión, y falleció en el 68, es decir, tan solo un año antes de la llegada del hombre a la Luna, con el Apolo. Y cuando ya había llegado a la órbita terrestre el primer ser humano, en este caso Yuri Gagarin de la Unión Soviética, ¿no? Entonces el ser humano estaba en una etapa en la que las últimas fronteras se estaban rompiendo, las últimas puertas cerradas a cal y canto se estaban terminando de abrir con las exploraciones. Por ejemplo, en la década del 20 surgían libros como uno que comenté también tiempo atrás en el programa, El corazón de Asia, ¿no?
de Rerich, en el cual Nicolás Rerich justamente contaba cómo él había buscado, ya en lo poco que quedaba en el mundo por ser explorado, ese mundo mítico del que hablaban determinadas tradiciones del hinduismo, del budismo, incluso del cristianismo ortodoxo, decía él, de un mundo habitado por seres más allá de lo normal, por lamas supernaturales, ¿no? Un mundo que podía ser subterráneo, incluso hasta en ese libro mencionaba un posible avistamiento ovni, pero en la década de 1920, y que los lugareños decían, eso es un símbolo de Shambhala, está yendo hacia la ciudad prodigiosa, ¿no? Entonces, cosas que sorprenden, encuentros con criaturas extrañas. Y en ese contexto de cambio, como digo, tecnológico, social, espiritual y bélico por las dos guerras mundiales y sus antes y después, es que se desarrolla la vida de Richard Curl. Pero con él, como digo, era un niño todavía. Esto debe haber ocurrido cuando aún no había el cambio del siglo XIX al XX, últimos años de los 1800. Él dice que le pasa esto. Una noche, por algún motivo, no podía dormir. Quizá como te esté pasando a ti mientras me escuchas. Quizá como me está pasando a mí, que por eso hago el programa, lo grabo ahora tan tarde. Pero era un niño pequeño, sin mayor problemas, no sabía por qué podía tener ese insomnio. Quizá la respuesta era lo que le pasó después a continuación. Sentía como una inquietud, como que algo no estaba bien en el ambiente. Se daba vueltas y vueltas en la cama y se ponía a mirar cómo caía la nieve fuera de la ventana de su habitación que daba a los terrenos exteriores, ¿no? Veía que las ramas de los árboles se movían con el viento y en medio de ese aparentemente tranquilo pasar de los momentos, se percata de algo que rompe con ello. Un sonido ligero que se iba acercando, constante, como de pasos, como si alguien estuviera plasmando sus huellas sobre la nieve y se acercara a la casa por la parte trasera, no por la puerta habitual por la que iría cualquier visitante esperado, ¿no? Sino por la puerta trasera. Él no sabía por qué, pero aunque de seguro había escuchado muchas veces gente que se acercaba a su casa de día o de noche, en ese momento sintió auténtico pavor, piel de gallina, erizamiento en todo el cuerpo. Nunca hasta adulto supo por qué le ocurrió eso. Solo eran pasos, y mientras los escuchaba, se percata con sorpresa que ese caminante, fuera quien fuese, entró al jardín trasero. Pero eso no era posible, porque había una puerta en medio que bloqueaba cualquier intento de pase. Y no se escuchó que hubiera abierto ninguna puerta, era como si no hubiese existido, no frenó su avance. Después, los pasos se acercaron a la puerta misma, propiamente dicha de la casa. Tampoco se escuchó que la abriera, la rompiera o la forzara, porque un momento después los pasos ya estaban en el pasillo del primer piso. Él dormía en el segundo. Luego los pasos fueron haciendo rechinar las escaleras de madera. Después, eso, que no se sabía qué o quién era, estaba caminando en el pasillo de afuera de su casa, de su dormitorio, en el segundo piso, y se detuvo y guardó silencio por algunos segundos frente a la puerta de su habitación, pero no la atravesó como las otras, sino que quizá para ponerle más dramatismo y como en un macabro juego, este personaje giró el pomo de la puerta y la abrió. Y no sabemos qué hubiera sido peor, si hubiera mantenido el suspenso sin abrirla o su enigmática presencia. Lo que dice Richard Curl es que este visitante estaba de pie, o podríamos decir de pata. Era bípedo, pero no estaba parado sobre piernas y pies,
sino sobre patas traseras. Observó en medio de la penumbra su rostro y era inconfundible. Era la cabeza de un zorro. Y detrás, la típica cola tupida y llamativa de estos animales, de estas raposas, de estos seres que por algo en las leyendas populares han sido identificados con la astucia, en ocasiones con la inteligencia, pero sobre todo con que apenas los dejas pueden hacer algunas cosas que no siempre son tan buenas, ¿no? Entonces, figura inquietante. Tenía ante sí lo que parecía ser un zorro, pero este zorro estaba parado en dos patas y estaba vestido como si fuese una persona estrafalaria. Sobre su cabeza y con la mirada penetrante que le ponía y con una mirada un tanto malévola inclusive, ¿no? Sobre su cabeza había un sombrero de copa. Por la penumbra no podría decir exactamente de qué color, y también tenía un vestido como, ¿quién diría qué tal elegancia? El pequeño Richard obviamente estaba ahora sí aterrado, frío, más que por la temperatura ambiente, por eso, que hasta para la mente de un pequeño no debía existir. Ni siquiera, como digo, en la concepción animista que tenemos de pequeños, en las que pensamos que los objetos y los animales tienen vida y hasta autoconciencia. Sacó fuerzas Richard y le gritó: «¡Vete!». El zorro obedeció, se giró sobre sus patas y regresó por donde había venido desandando a lo andado, con un ritmo constante y con prisa. Richard escuchaba que bajó las escaleras, atravesó el pasillo, cruzó el jardín, no se escucharon puertas que se abrieran y se cerraran, y que al final se iba alejando como en dirección hacia el bosque cercano, de donde seguramente habría venido. No sabemos si de una nave espacial o de un portal hacia otra dimensión, o si era un espíritu de la naturaleza, pues no lo sé. De por ahí, de algún mito, de alguna leyenda que alguien olvidó hace mucho tiempo, y en ese contexto de noche nevada decidió salir de las páginas de los antiguos libros de tradiciones y hacerse presente, materializarse al menos por algún momento. Pero nos preguntamos, ¿no?, ante este fenómeno, ¿qué es lo que pretendía? ¿Por qué entró en la casa? ¿Qué hubiera pasado si el pequeño Richard no le hubiera dicho vete? Lo hubiera atacado, y si lo hubiera encontrado dormido, o quizá es que mediante algún poder psíquico o lo que sea estaba influyendo sobre Richard para que no se duerma y pudiera ser testigo de su presencia. Un fenómeno que lo que quiere es ser visto, quizá con un fin último, con la idea de que quede una constancia de que no todo se limita a lo material, sino de que existe una realidad más allá. Lo cierto es que Richard, como digo, ya muchos años después, en la década de los 30, siendo un adulto pleno, no olvidó esto, y no lo olvidó hasta el final de sus días. Por eso es que en esa fecha, después de mucho vacilar, lo escribió. Y siempre insistió que no estaba soñando, que él estaba completamente despierto, insomne. Pero tampoco podía explicar ninguna explicación para el extraño visitante. ¿Y por qué a él? Lo que le pasa a muchas personas cuando se enfrentan a las cuestiones del enigma. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo he sido testigo de este hecho? Sea lo que sea, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, o estos casos que no sabemos cómo clasificarlos. O el caso con el que hemos abierto el programa, ¿no?, de una supuesta genio, que muchos, cuando pensamos en genios, estamos más habituados a integrarlos dentro de esas fantasías como el genio de la lámpara, que a veces lo han puesto muy edulcorado en ciertos dibujos animados, o en fin. Pero hay gente que hasta ahora considera, dentro de sus tradiciones muy respetables, que estos seres como que estuvieran en un intermedio, ¿no?, entre los dioses y los mortales. De cuando en cuando dejan verse, quizá estén siempre habitando en esas míticas
ciudades tipo Shambhala de las que hablan, ¿no? Las tradiciones también, en ese caso de más hacia el oriente. Pero en algún momento deciden visitar nuestra realidad y se generan estos casos que te contamos en Misterios al Anochecer y en los distintos programas que sobre estas temáticas se brindan, se transmiten en tantas radios alrededor del mundo. Es increíble, ¿no? Porque mientras más la sociedad actual nos quiere despojar de nuestra habilidad de soñar, mientras más se nos quiere decir que todo se limita a despertar, ir a trabajar frente a una computadora, regresar apesadumbrado por el estrés, por lo que fuera, y en la casa seguir haciendo un montón de cosas, pero todo concreto, nada espiritual, ningún momento para soñar o para plantearse escribir un libro o algo más lúdico, ¿no? Siempre, de una u otra manera, esta otra esfera, que podría ser la de los sueños, que a veces son más reales de lo que parecen, nos va a salir al paso. Y justamente quizá la nueva manera en la que ahora se presentan sea dentro de estos campos de lo paranormal, del fenómeno ovni, y muchas personas también al final dicen: oye, yo tengo algo de miedo de decirlo así nomás frente a mi entorno, pero a mí me ocurrió esto. Resulta que una vez, y quizá estén contando las mismas historias sin saberlo, que a la luz de una fogata o con el espanto en el rostro, en anteriores generaciones y siglos contaban otros hombres y mujeres que también habían sido testigos de lo insólito, de lo extraño. Misterios al Anochecer, Radio Arequipa Internacional, Radio Imperial 2, Estación Lamas, Edenex. Es la radio del misterio, Misterio Infinito Perú en YouTube. Soy Fernando Chapi Martínez. Continuamos con el programa, que aún nos queda más. Gracias por estar aquí y por su gentil sintonía. Continuamos. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Bueno, vamos con un caso bastante extraño. Podría hablarse de alguna anomalía en el espacio y quizá también en el tiempo. ¿Qué les parece si regresamos a la primavera de 1970? El protagonista, el carpintero Peter Jones, tiene nombre así como de cantante, ¿no? Peter Jones, que bueno, era originario de Bromborough, Inglaterra, y ya tenía sus 64 años y estaba pues con algunos temas en su familia, ¿no? Para poner el contexto, porque su esposa y su hermano le decían que ya pues que se jubile, que no tenía por qué seguir laborando, ya le tocaba un descanso. Pero Peter decía: no, yo me siento muy bien, me siento chibolo, me siento fuerte realizando mis ocupaciones. Le gustaba mucho a Peter alejarse de su problemático hogar, que en realidad pues era un hogar bastante, digamos, no humilde, pero austero. Sin embargo, pues había este tipo de cositas, y tomaba su auto, tenía un auto que utilizaba como si fuese un buen amigo de las carreteras para hacer pequeños viajes urbanos, ¿no? Exploraba las tranquilas calles del lugar en el que habitaba y los alrededores, y cuando llegaba a sitios, digamos, que eran más campestres, él llevaba siempre un par de prismáticos, de binoculares, y se deleitaba avistando por ahí lo que los paisajes más naturales podían depararle. Así que era una tarde soleada de principios de abril de 1970 y nos encontramos pues con Peter, que estaba, como digo, en su auto, conduciendo de regreso a casa,
por un carril estrecho de la carretera de Fulton Hall, que pues normalmente, y la conocía muy bien, esta carretera estaba bordeada por una serie de elementos como de aceras, ¿no? Pero de pronto nuestro amigo se sintió extraño, sintió que algo no andaba bien, que no estaba en el lugar que él pensaba o que algo había ocurrido, porque lo que ahora estaba a los lados de la carretera no eran esas aceras, no eran esos también como pequeños espacios verdes de gras, de pasto, sino que en lugar de todo eso de frente, lo único que veía al lado de la carretera, mejor dicho, eran viviendas, pero de un aspecto que él nunca había visto, pero que se le antojaron espantosas, demasiado modernas. Ya era algo que afectaba pues su sentido de lo estético. Como digo, para él eran una auténtica monstruosidad, eran estructuras que describió como bóvedas prácticamente, que no iban con un paisaje natural, con ventanas que tenían como unos colores llamativos, unos diseños, estilos geométricos muy extraños que, como digo, él antes no había visto. Bueno, Peter continuó, dijo, qué raro, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿En qué momento? Pasó lentamente por delante de un letrero que decía Clayterbrook Meadows, y debajo de este letrero unas palabras bastante raras. Construido por el partido Géminis. Qué extraño. Junto a un logotipo circular que se asemejaba como si fuera un mandala, algo que él tampoco nunca había visto antes. Bueno, entonces nuestro amigo Peter recibe una nueva impresión más grande si cabe, porque a lo lejos podía ver que había un grupo de personas en esos terrenos y todos estaban de pie, otros sentados, pero estaban desnudos. Entonces él dijo, esto ya es demasiado moderno para mi gusto, como si no fuera suficiente ya con la arquitectura esta de no sé dónde salida. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Bueno, entonces él lo único que pensó es, ya valí. Ahora resulta que las autoridades no solo han dado luz verde a que construyan estas cosas, sino también a que pues en plena ciudad se haga un espacio nudista, ¿no? Era lo que él pensaba, estaba bastante incómodo. Y bueno, entonces cuando ya llegó a su casa, le contó a su esposa, a la señora Mary, sobre lo que él decía que era el escandaloso desarrollo y repentino además que él había observado en ese terreno al norte de la carretera de Fulton Hall, y que no entendía qué era esa cosa tal como un partido Géminis. Bueno, la señora Mary le dijo que estaba segura de que no había ninguna urbanización nueva y mucho menos de ese tipo en ese lugar, que hacía tan solo 15 días ella había ido por la carretera Fulton Hall para visitar a su prima que vivía más allá, y había visto las habituales aceras, los habituales espacios de gras verde bordeando el camino, las tierras de cultivo más hacia el norte, que cómo era posible que en tan pocos días hubiese ese cambio tan radical. Bueno, entonces Peter le dijo, amor, no me imaginé esto, pero entonces, si lo han hecho tan rápido, además de ser feos, deben ser edificios de pésima calidad, típico de lo moderno. Bueno, el yerno de Peter, que se encontraba ahí presente, le hizo hincapié en otra de las cuestiones. ¿Cómo es eso de que ahí había gente caminando, sentada, desnuda? O sea, eso es ya algo que sí, tan rápido no puede autorizarse. Bueno, Peter justamente le dijo que era así, que si no creía, pues podía echar un vistazo él mismo para que vea todo ese cambio. A lo que Jack, el yerno, le dijo, sí, ya me has convencido, llévame con tu auto, porque no lo puedo creer. Pero bueno, la hija de Peter, que estaba por ahí, se opuso. Dijo que no era necesario, que bueno, eran anécdotas, y le estaban prestando mucha atención a esas cosas de la modernidad.
Aunque, bueno, todos admitieron al final que no habían escuchado nada de colonias nudistas ni de casas nuevas en esa zona. Bueno, media hora más tarde, y ya cuando estaban en la hora de la cena, llegaron más familiares y se pusieron pues a decir que lo que contaba Peter no podía ser cierto, porque de alguna manera ellos habían estado por ahí unas horas antes, unos días antes, que él había alucinado, estaba dándosela de bromista, o qué pretendía, porque eso no podía ser. Entonces ya Peter se molestó totalmente, dijo, ¿cómo van a dudar de mí? Yo no soy pues ningún chiquillo que esté buscando atención, así que dijo, muy bien, terminamos de comer, y subió a su auto a su hermano, a su yerno y a su hija, que eran de aquellos que habían puesto en duda su credibilidad, y condujeron por la carretera de Fulton Hall. Y de pronto, pues no solamente iban ellos, ya se había armado pues toda la tropa familiar, porque otro auto de la familia también decidió llevar a otros 5 integrantes. Estaban los dos ahí, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando llegan al lugar, Peter se quedó ojiplático, pero no porque viera lo que anteriormente había observado, sino exactamente por lo contrario. Ya no había ni el cartel que decía Partido Géminis, no había ningún cambio extraño, ni casas raras, ni gente haciendo cuestiones nudistas. Todo estaba exactamente ahí. Así que Peter, casi tartamudeando, dijo, es que no puedo entender esto. Realmente no puede ser. Todo está normal, pero yo he visto algo completamente distinto. Entonces, su yerno, como digo, Jack, fue bastante impertinente. Le dijo, oye, ¿estás seguro de que no habías tomado por ahí unas cuantas copitas antes de ponerte a manejar? Recuerda que tomar es malo para la salud y además conducir bajo el alcohol pues no es legal. Ya con esto Peter pues no tuvo ni tiempo de molestarse, porque se sentía lo suficientemente extrañado que quizá empezó a dudar incluso de su propia capacidad de manejar los límites entre lo que es real y lo que pudo haber sido un sueño, algo muy extraño. Bueno, al final, cuando se dieron cuenta de que pues esto no era algo que debían olvidar, ya los autos se dan media vuelta, van por el otro carril de la carretera y dijeron, nos vamos todos a casa, suficiente por hoy. Pero ahí sí que pasó algo extraño, y todos lo vieron. El auto de Peter, el que iba adelante, chocó con lo que parecía una figura blanca, de aspecto artificial. En un primer momento dijeron, ¿qué es esto? Es como un muñeco de escaparate, pero grande, grande, grande. Sin embargo, el supuesto muñeco se movió. Ante este choque, el auto quedó con un rasguño a lo largo de su lado, donde había tenido ese rozamiento con esta extraña figura grande, movible como un muñeco. Jack ahí sí se asustó, dejó de burlarse porque dijo que le había parecido como si se tratase de un robot, pero con movimientos muy muy raros. Todos lograron ver a este humanoide. Testigos en las cercanías también aseguraron que lo habían visto, deambulando por ahí, y que parecía llevar herramientas que vagamente se parecerían a las que hubiera utilizado un jardinero, como una especie de rastrillo e incluso como una jarra o regadera. La figura permaneció por las cercanías unos momentos y luego se esfumó, desapareció. Entonces Peter nota que el otro auto, donde iban los otros 5 familiares, detrás de él se había detenido. Y bueno, entonces detuvo también su auto para ver qué estaba pasando. Quizá habían tenido un contratiempo, les había acabado el combustible, bueno, ¿qué más podía ocurrir? Bueno, la hija de Peter estaba en el asiento trasero del auto y dijo que ella sí había logrado ver casas de aspecto extraño.
Y los que iban en el segundo auto, todos sí lograron ver lo que había visto en el primer momento Peter, pero ya no en el segundo. O sea, es como si ambos autos estuvieran yendo uno a escasos metros del otro, cerca, pero desde uno se podía ver un paisaje que era el común, el de nuestro tiempo, el de nuestra realidad. Pero el que iba detrás sí se sumergió en esa otra visión, no sabemos si de una realidad alternativa, de un mundo paralelo, de un universo que se entrecruzó por algún fallo con el nuestro, o qué cosa era, una proyección, de quién, porque ellos, los que iban, como digo, en el otro auto, sí dijeron, hemos visto, como digo, esas casas de aspecto extraño, en un campo cercano a la carretera, las casas futuristas, el letrero que mencionaste, con la mención a el partido o proyecto Géminis, y también personas desnudas que estaban realizando algún extraño juego en un campo. Era como si jugaran golf o algo por el estilo. Bueno, entonces todos se quedaron sin saber qué más decir, quién decía lo siguiente que se hacía, y en ese momento la escena que los rodeaba empezó como a tener un brillo y a desvanecerse como un espejismo. Era una cosa muy muy rara, era como si hubieran permanecido por un momento en una visión artificial y de pronto todo se sintió, digamos, más realista, menos extraño, y de ahí al parecer no hubo testimonios tampoco de gente a los alrededores que hubiesen dicho que observaron un extraño humanoide o que observaron lo que ellos sí vieron, estas casas futuristas. Obviamente lo que pensaron, lo que se preguntaron después, y seguro los acompañó por toda la vida, era el partido Géminis. ¿Qué sería eso? O el proyecto Géminis, partido Géminis, sería que acaso en un mundo pues de acá a muchos miles de años o en una realidad alternativa es un partido político que va a existir o que tiene estos proyectos. ¿Será que acaso esa es la arquitectura que van a ver nuestros nietos, bisnietos o tataranietos y que tuvieron un fugaz paso, un atisbo de lo que sería el futuro de esos lugares, donde quizá la gente por algún motivo pues ya más contacto con lo natural, más imposible, prescindían hasta de las ropas y vivían en armonía con el entorno? Lo cierto es que justamente habían también otros casos en otros lugares de viviendas fantasmas, no necesariamente futuristas en ese sentido, pero dejemos en que viviendas fantasmas sí eran. Por ejemplo, un incidente que ocurrió no tanto tiempo antes del que les hemos narrado. 1969, año interesante, por la llegada del hombre a la luna y tantas otras cosas. Dos jóvenes músicos llamados Mal y Ambrose conducían por Thurston bajo una lluvia torrencial y de pronto su auto se quedó sin gasolina y se detuvo con una sacudida. Entonces, en esa situación tan comprometida, estos dos jóvenes músicos observan una enorme mansión con las ventanas iluminadas. Evidentemente, en ese elegante sitio vivían personas y la estaban pasando bien porque escuchaban que había música similar al jazz que provenía de ahí. Así que dijeron, ¿qué podemos perder? Salvo que nos echen, pero por lo menos van a saber que estamos acá pasando por un mal momento y nos pueden mandar ayuda. Con fe, ellos mismos nos pueden ayudar, ¿no? Esperemos que no sean déspotas, esperemos que no sean gente, digamos, de mala leche. Así que tocaron la puerta y salió una señora bastante risueña y un mayordomo vestido pues a la antigua, con un frac sumamente elegante, sumamente formal,
y les dijo a los dos jóvenes, este mayordomo, que pues, ¿qué hacían ahí? Bueno, lo pensó un poquito y se le acabó la cordialidad, porque les dijo: mejor abandonen inmediatamente esta propiedad, señores. Pero la señora, que en realidad más que risueña, estaba bajo los efectos del alcohol, porque al parecer era algún tipo de reunión social o fiesta lo que se estaba llevando a cabo, tomó por las manos a nuestros protagonistas, Mal y Ambrose, y los llevó hacia dentro de la casa. Literalmente los arrastró hacia el pasillo contiguo. Y efectivamente, había una fiesta pero a lo salvaje, en pleno apogeo, en el clímax, y me imagino que en muchos sentidos, de la celebración. Y pues veían que había muchos invitados que estaban, como era propio de la elegancia, no con la cervecita, ni siquiera con el vino, sino destapando el champán burbujeante. Los invitados pues estaban, claro, algunos con eso, otros departiendo por ahí viandas, pastelitos, cositas chéveres, y también otras un poco que quizá pues ya eran más fuertes, ¿no?, para el organismo, cosas no necesariamente buenas y que no vamos a mentar. Bueno, y el ambiente era bastante retro, porque lo que animaba con la música, con el jazz o algo similar al jazz, era un viejo gramófono, de esos de bocina, ¿no? Como era por ejemplo este logo original donde salía la famosa imagen del perrito escuchando la voz del amo, ¿no?, que primero era un gramófono, de ahí creo que las marcas lo adaptaron como que era otro tipo más actual, bueno, no más actual, sino más avanzado de tecnología. Bueno, todos sabemos más o menos una idea de cómo es un gramófono, estos con una bocina grandota. Y bueno, eso era, ya para la época eso era bastante retro, porque años 69, 70 ya se empleaban discos que tranquilamente ahora los podríamos emplear en un tornamesa. Bueno, la cuestión es que los jóvenes dijeron: bueno, igual no hay gasolina, pero gasolina para el organismo sí, porque les invitaron bebidas bastante finas, bastante caras, canapés, entremeses, picaron ensaladita, postres que nunca antes habían visto en sus sencillas vidas, porque pues estaban ellos relacionados con el movimiento hippie, ¿no? Entonces, más bien lo suyo era bastante más austero, ¿no? Y también incluso mariscos que eran caros en ese momento. Todo interesante. Pero de pronto, Mal pensó que, ¿cómo es que todo es tan retro? Quizás se trata, excentricidades de la gente muy pudiente, de una fiesta de disfraces con una temática de inicios de siglo, de inicios del siglo XX, ¿no? Quizá de los años 10 o 20. Así que Mal, digamos que tuvo la idea de que, viéndolo así, fuese su manera de racionalizar el asunto, ¿no? Pero Ambrose notaba que esa no era una explicación tan plausible, y él sí que se sintió incómodo por lo que estaba observando y que se le hacía tan anacrónico, tan atemporal. Bueno, Mal sacó su guitarra del auto y dijo: bueno, vamos a acompañar con una interpretación de una canción bastante popular, interesante, que había sido pues un boom, había sido súper conocida 1 o 2 años antes, en el 68, 67 por ahí. Y bueno, entonces se supone que todos debían entenderla y saber el ritmo, pero cuando lo hizo, la fiesta se detuvo en una. O sea, fue una cosa que realmente todos se quedaron como si fuera un estilo musical que desconocieran. Y bueno, de ahí, después de eso, empezaron a conversar sobre otros asuntos, y justamente tocaron otros temas musicales con la guitarra, y uno de ellos era una auténtica reliquia, ¿no? Ya que pensaba Mal que estaba en una fiesta temática, tocó un tema que se dice que había sido también parte de la
lo que había acompañado los últimos momentos del transatlántico Titanic, ¿no? Entonces dijo, para gente culta, algo que ellos sepan como parte de la historia. Y lo mencionó, dijo, ustedes recuerdan, ¿no? Esto es parte de que se dice que sonaba en el Titanic, ¿no? Antes de su hundimiento. Pero cuando él mencionó que el transatlántico se había hundido y todo esto, provocó una auténtica fila de rostros de sorpresa entre los asistentes a la fiesta. Se les pasó la borrachera en una. Y la señora o señorita que los había invitado a pasar les dijo, ¿saben qué, jóvenes? Váyanse, fuera de aquí. Y el mayordomo, ahora seguramente sí feliz de que se le cumplió su deseo, agarraron a Mal y Ambrose y los literalmente echaron de la casa. Ellos se sorprendieron totalmente, decían, ¿qué hemos hecho de mal? Les hemos dado un trocito de cultura que sin duda han de conocer, tan refinadas personas. Bueno, ¿qué se puede hacer? La lluvia continúa. Así que buscaron a pie una gasolinera, buscaron y encontraron una para proveer de combustible a su auto, y cuando regresaron a su coche, la mansión ya no se veía, había desaparecido. Se quedaron totalmente pasmados. Lo que descubrieron posteriormente es que esta mansión fantasmal sí había existido, pero había sido demolida en 1927. Había sido el hogar del señor Thomas Henry Ismay, fundador de White Star Line, la compañía naviera a la que perteneció el Titanic. Así que posiblemente, o una de dos, o se trataba de que en ese momento, en ese pase que tuvieron hacia décadas anteriores, el Titanic todavía no había sido, no había zarpado, o quizás sí, pero no sabían lo que ocurriría porque estaban en esos días, en esos interludios. Y cuando ellos dicen que el barco había tenido un trágico final, lo tomaron como que eran o gente con unas bromas de muy mal gusto, o aves de mal agüero, o unos tipos que han estado ahí directamente para insultarlos. Y si es que para el momento en el que esa fiesta fantasma ocurría, esto ya había sucedido, pues sencillamente dijeron, ¿quiénes son estos que vienen aquí a recordarnos la desgracia de uno de nuestros más importantes proyectos? Misterios al anochecer. Entonces son estos casos, los que hemos tenido en el programa de hoy, uno y uno hacia el futuro y uno hacia el pasado, que podrían quedar en el terreno de la anécdota, en el terreno del cuento, hasta de la leyenda urbana, ¿no? O de aquellas tantas cosas que podemos encontrar, ya sea en libros, en revistas que tratan sobre sucesos supuestamente 100% reales, enigmáticos, inexplicables, o en páginas web, en foros, en repositorios, que es cierto que muchas veces pueden albergar cosas que salen únicamente de la imaginación, pero también pueden ser el único medio de desfogue que tienen personas para comunicar, o quizá como una especie de pequeña terapia, poner por escrito y compartir, arriesgándose a que algunos se rían y otros, al contrario, digan, yo te creo y además a mí me han pasado cosas aún más extrañas, ¿no? Lo ponen ahí a través de la internet, ¿no? Este medio que nos abre tantas puertas. Entre ellas, también es una de las formas que tenemos nosotros de tener este encuentro llamado Misterios al Anochecer. Pero más allá de eso, yo creo que quien debe, como se dice, parar la oreja ante estos casos, no solamente es el apasionado, el investigador, el recopilador de la esfera del misterio, sino la ciencia misma, porque estos y otros hechos anómalos son los que desafían abierta y descaradamente la idea que nosotros tenemos, tan tranquila, tan así, ¿no?, mantenida desde hace mucho, de
lo que es la realidad, lo que es el hoy, esa idea de que el pasado ya no existe y el futuro pues lo descubriremos, pero aún no está construida, que puede ser cierta, pero puede tener también sus matices, porque todos sabemos, la mayoría seguramente pues no, o sea, se trata de cosas que no son ciertas, ¿no? De supuestos profetas, supuestas personas que tienen dones de evidencia, y que incluso hasta algunos esbozan técnicas, ¿no? Para poder, digamos, remontarse hacia el futuro y poder predecirlo. Mientras que hay otros que quieren mencionar que han hecho o hacen el asunto contrario, que de alguna manera han pasado hacia tiempos anteriores y pues que de alguna manera lo han logrado, ¿no? Como si fuese un viaje en el tiempo no pretendido, como si la realidad se hubiera trastocado y hubieran dado un salto no muy extenso hacia otras realidades, ¿no? Entonces, ambas cosas, bueno, lo de que alguien te diga que vio una escena del pasado es altamente incomprobable, pero el asunto de los que aseguran haber visto el futuro, hay algunos contaditos, poquitos casos, que pareciera que de alguna manera sí, lograron saber determinadas cosas. ¿Dónde está ese poder? ¿Se encuentra en la mente humana? ¿O obedece quizá acaso a alguna distorsión de la realidad motivada, no sabemos si por cuestiones, en algunos casos incluso climatológicas, por procesos desconocidos de la propia dinámica planetaria, o algunos dicen, ¿no?, hasta por asuntos que tienen que ver con lo que está más allá de nuestra atmósfera, con factores relacionados a la actividad solar, o que incluso podrían ser cuestiones antrópicas, ¿no?, que ciertos experimentos que hace el ser humano, algunos bastante macabros, podrían estar realizando como efecto colateral, como suelen decir en las guerras, estos quiebres en la realidad. De hecho, en tiempos de pandemia ustedes recordarán que decían que pasaban ciertas cosas raras, ¿no? Asuntos que se tomaban como paranormales, como un incremento de las cuestiones enigmáticas. Y por supuesto, esto puede tener una explicación plenamente psicológica. No estábamos todos dentro de nuestras casas con un grado muy alto de estrés y de no saber qué es lo que está ocurriendo. Pero otros decían, no, o sea, es como si cosas más raras están ocurriendo de lo habitual. Y apuntaban a determinados experimentos, etcétera. Se hablaba, ¿no?, de cierto lugar ubicado en Suiza, que es el CERN inclusive. Claro, esto está dentro de lo que se habla, incluso las teorías de conspiración de la internet. Lo curioso es que después de todo esto es como que mucho se ha olvidado. Pero podría ser que sí, que el ser humano incluso, en su afán de creerse Dios, está propiciando que de una manera bastante rara el pasado, el presente y el futuro se tiendan a encontrar de cuando en cuando, ¿no? Aunque, como digo, puede ser un proceso plenamente natural, porque leyendas de esto hay en todos los tiempos, nunca mejor dicho. Fascinante el asunto de estas realidades que a veces se entrecruzan con la nuestra, ¿no? ¿Y a ustedes les ha pasado algo así? Bueno, ahí me pueden encontrar, ya saben, en Misterios al Anochecer, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y no solo eso, sino que también me pueden escribir a mi Instagram. Estoy como @PedroFernando en la radio, @PedroFernando en la radio, y @Misterio Infinito Perú, @Misterio Infinito Perú en Instagram. Yo soy Fernando Chapi Martínez y nos estamos encontrando en la siguiente edición de Misterios al Anochecer, siempre, si Dios así lo quiere. Tengan muy buenas noches, y aunque no sabemos si los viajes en el tiempo o si las intersecciones entre el pasado, el presente y el futuro existen, y por ende el pasado, pero también el futuro ya están escritos, nunca mejor dicho, igual procuremos hacer lo que mejor podemos, que es sorprendernos ante cada instante y vivirlo intensamente, siempre para lo bueno. Saludos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.